Buenas noches, estamos a jueves 5 de noviembre, como siempre decimos ya estamos realmente a 6 de noviembre, viernes. Estamos en el último programa de la semana de Confirmado la Moncloa, el programa de análisis diario de política en España, alrededor de 30 minutos para desgranar la actualidad de nuestro país. Como cada día, comenzamos con el comentario de la jornada. Hoy, vamos a decirlo claramente, estamos contentos, hemos estrenado un programa nuevo hace apenas una hora, la Constitución de Todos. Como hemos comentado en su momento, lo pueden encontrar obviamente en el canal, y hemos avanzado en el artículo 1 de la Constitución. Hay para 169 programas, vamos a hacerlo así claro, será de lunes a domingo. Y programas, como podrán ver en el primero que hemos avanzado a las 11, en el artículo 1, pues breves. Es lo que da, leer el artículo de la Constitución y comentarlo brevemente. Mañana a las 8:45 hemos puesto un horario matinal porque creemos que a lo mejor algún profesor, algún colegio, alguien dice, oiga, pues ¿por qué no está mal comentar la Constitución con los alumnos? Que lo escuchen, que lo vean. No es un lenguaje jurídico, es un lenguaje sencillo y sobre todo lo que hacemos es recitar, leer directamente el artículo que toca. No tiene más misterio, no tiene más ambiciones. Es un programa que seguramente costará que funcione, vamos a decirlo así claro. Es un programa que vamos a invertir mucho tiempo, porque grabar los programas es tiempo, que va a tener la repercusión que va a tener, pero algunos creemos, no que sea nuestra obligación, porque aquí obligaciones hay las que hay, sino que simplemente es un programa necesario y ya que estamos todo el día diciendo democracia, 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 que menos que hablar de la ley, de leyes que nos trajo la democracia a este país, la Constitución, que muchos desconocen y que muchos de los gobernantes no solo desconocen, sino que se intentan pasar cada día por encima. Algo que algunos no vemos y que algunos intentamos con las palabras evitar. Dicho lo cual, empezamos con los titulares del día. Hoy el titular del día y del programa obviamente es el Comité de la Verdad. Desarrollaremos un poco esta historia que casi a algunos nos hace retrotraer a años olvidados, vamos a decirlo así de claro. Y el resto de titulares del día se centran por segunda ocasión, en este caso, que finalmente el PSOE, Podemos y Esquerra han aprobado la ley para que el castellano deje de ser la lengua oficial del Estado y la lengua vehicular, tema muy grave para algunos. El siguiente titular del día, que han salido los datos de la Unión Europea. ¿Saben cuál es el país de Europa con la previsión de caída más grande del PIB? Sí, efectivamente, España. Volvemos a ser Champions League. Vamos a ser los líderes, eso que tanto le gusta al Partido Socialista, que tanto le gustaba a Zapatero y que tanto le gusta a Sánchez, pues día tras día en las estadísticas siguen siendo líderes de todo lo negativo. El siguiente titular, nos vamos a centrar en la ocultación de, digamos, la subvención, llamémoslo de alguna manera, de 475 millones de euros a Ir Europa para salvarla. Bueno, no sabemos, pero imagínense todos aquellos autónomos, dueños de restaurantes o lo que sea, ¿qué serían con 475 millones? ¿Tan fundamental es esta empresa? Lo comentaremos también. Finalmente, como cada jueves, recordemos, último programa de la semana de las 12 de la noche, de lunes a jueves todas las semanas, habrá las preguntas de los Patreon. Hemos seleccionado hoy 3 y vamos a intentar contestarlas. Como siempre decimos, comenzamos ya con el tema del día, que es el Comité de la Verdad. Podríamos sintetizar este Comité de la Verdad, para quien no lo sepa, es algo así como que han creado un comité en el gobierno para decidir lo que es verdad y lo que no es verdad. Algunos retrotraen la historia a aquellos tiempos, algún diario lo ha citado, de Fraga, cuando controlaba la comunicación en los años 60. Estamos 50 años más adelante. Parece que una de las cosas, y lo hemos dicho más de una vez, una de las cosas ventajosas del siglo XXI, del siglo de las comunicaciones, es que la información fluye de una manera ágil. Algunos dirán, fluyen también las mentiras, cierto, nadie lo va a negar. Las mentiras, los bulos también fluyen. Pero, ¿quién es el gobierno para decidir qué es bueno y qué no es bueno? ¿Quién es este gobierno más todavía acostumbrado a comunicar mal y a comunicar falsedades? Porque claro, la frase que argumenta el BOE, digamos, es que
están preocupados porque la información sea veraz y diversa. Y esto lo dice este gobierno, sí, este gobierno que un día dice una cosa, un día dice la siguiente, que un día mienten las cifras de muertos, otro día mienten otra cosa, otro día mienten las cifras del PIB, otro día sigue mintiendo. Y él habla de información veraz y diversa. Hombre, quizá la sensación que tenemos algunos es que lo que quiere este gobierno realmente es que no haya información ni veraz ni información diversa. Lo que quiere es que haya una información única establecida por el gobierno, una mentira única establecida por el gobierno y refrendada por los medios de comunicación prostituidos al dinero del gobierno. Hombre, la democracia algunos queremos que es algo más. Es que todo el mundo puede decir lo que quiera. Y si uno dice muchas mentiras o uno miente, pues seguramente será el propio sistema el que lo paralice. ¿Alguien cree de verdad que este gobierno, al mando en este caso de la comunicación con Iván Redondo, va a dedicarse a sancionar a aquel que no opine como él? ¿Alguien cree que esas sanciones, esos hipotéticos controles de la información van a ser veraces? ¿O simplemente van a ser de que no digan lo que no queremos oír? Porque la sensación que tenemos más de uno es que estamos delante de algo muy triste y muy antiguo llamado la censura. No entraremos aquí en esas variopintas historias de que esto es un complot mundial, ni es una conspiración. Lo hemos simplificado muchas veces. Esto es una falta de comunicación real de este gobierno que curiosamente sabe comunicar mal, tarde y muy poco efectivamente, y que convierte este gobierno en otro salto adelante que Europa ya repelió con el tema del Consejo del Poder Judicial. Los poderes están separados, pero la libertad de expresión es algo básico en Europa. Y si Europa no responde de forma dura y directa a este comité, estaremos en un nuevo problema. Porque está claro también que Europa no puede estar pendiente cada movimiento en falso del gobierno de Sánchez Castejón ni del gobierno socialista, Podemos, llámenle como quieran. Pero también está claro que obviamente no puede, pero que en Europa hay unos límites y algunos creemos que si algo ha hecho crecer Europa, algo ha hecho diferenciar Europa de otros países y otros continentes, ha sido precisamente la libertad de expresión. Que la libertad de expresión signifique que porque nosotros digamos, y vamos a decirlo con claridad, el gobierno miente, el gobierno ha mentido y el gobierno sigue mintiendo, nos impidan expresar nuestra opinión, oiga, yo creo que somos una sociedad madura para que haya 5, 10, 15, 20.000, 30.000 personas, 50.000, nos da igual, que escuchen eso y digan, oiga, pues tienes razón. ¿Quién es el gobierno para prohibir que digamos cosas que para algunos son verdades ciertas? ¿Qué verdad esconde el gobierno? ¿Que solo se puede decir lo que dicen ellos? ¿Que no hay más de 50.000 muertos cuando las estadísticas de estos días dicen de que el INE ha habido un desfase de más de 65.000 muertos y ellos solo admiten 30 y pico mil, 40.000? ¿No son respetuosos los otros 20.000 muertos? ¿En qué sociedad estamos? Ya hemos dicho de que el gran problema de este gobierno es que está pisoteando la democracia, está pisoteando la Constitución y está pisoteando los derechos de la mayoría de los españoles. No por un afán de proteger a alguien, no, por un afán exclusivamente de mantenerse en el poder, y eso es lo más lamentable. Han intentado torticeramente llevarse el Poder Judicial, han presionado al Tribunal Constitucional, que hicimos un especial ayer, a que en 6 meses no se haya pronunciado todavía sobre el recurso de inconstitucionalidad de Vox, del estado de alarma primero, que por cierto nos alegramos que se van a manifestar el próximo viernes delante del Tribunal Constitucional para exigir responsabilidades. Algunos creemos que nuestros programas hacen efecto, que tengamos 5, 10, 15, 20.000 oyentes, nos da igual, pero son oyentes intensos, como los cafés de la mañana, oyentes que se creen que la realidad se puede cambiar, y se puede cambiar si todos nos ponemos al frente del tema. La democracia, lo hemos dicho más de una vez, es una democracia de todos, no es una democracia de unos como ellos quieren, no es una democracia de mandar y ordenar, no, no, señores, la democracia es de simplemente escuchar a la gente, opinar y tomar decisiones, pero decisiones que beneficien a la mayoría de la población. Y ahora mismo estamos en un escenario donde el gobierno solo toma decisiones que favorecen a los suyos, a nadie más que los suyos. Y eso
conculcando muchos deberes y derechos, de la mayoría de la población. Ya fue una afrenta que tuvo que dar la atención la Unión Europea sobre el intento nocturno, vamos a decirlo, de tomar el poder en el Poder Judicial. Entre nosotros, que algunos jueces deberían tomarles el poder, sobre todo los del Constitucional, porque la vagancia que están demostrando es vergonzosa. Pero claro, subir el reto a prohibir, a negar la libertad de expresión y a considerar que es bueno y que es veraz y que no es veraz y que no es diverso, pues algunos creemos que sobrepasa lo que debe hacer un gobierno. Y en ese sentido saltamos al segundo titular del día, que es PSOE, Podemos y Esquerra han aprobado, acabamos de leerlo en El Mundo, por decir unos diarios, el titular dice literalmente que el castellano deje ser la lengua oficial del Estado y la lengua vehicular de la educación. Literal, cito literal. Entre nosotros, no sé cuántos votantes socialistas están escuchando este programa, cuántos exvotantes socialistas lo hacen, pero cualquier votante socialista debería exigir inmediatamente que, al menos por decencia, el PSOE se llame a pasar PSO. Lo de obrero, ya que cada uno se espabile lo que considere, porque algunos vemos que de obreros allí hay bien pocos. Pero lo de español está claro que nada. Plegarse a las exigencias de Esquerra Republicana, que ya ha vapuleado el castellano en la escuela catalana, vamos a decirlo con claridad, es algo así como la séptima humillación de este gobierno. Este gobierno está desesperado por conseguir votos, por conseguir el apoyo en el Congreso que no tiene en la calle y que no tiene en los ciudadanos. Y gobernar de espaldas a la calle, vamos a decirlo sinceramente, acaba siendo un gran problema. Y lo vamos a ver, creemos algunos, cada vez más en breve. Y no solo son noticias negativas las actuaciones del gobierno, sino la imagen que el gobierno traslada al exterior y los datos económicos del gobierno en el campo económico. Entramos en el tercer titular, de la mano de Nadia Calviño. Pues recuerdan, Nadia Calviño, la vamos a presentar como vicepresidenta porque es una genio, es no sé qué. Lo dijimos el primer día, es una incompetente que no se ha bajado del coche oficial en su vida, hija de papá, que tiene títulos teóricos sin saber ni miserablemente qué es la calle. Resultado, se lo imaginarán, la peor caída del PIB en Europa, proyección de la propia Unión Europea, es España. Países caen un 3, un 4, un 5, España cae más de un 12%. Cambio, porque hace poco decían que iba a ser un 11%, las perspectivas a peor. Y eso parece claro que significa una cosa. Si hace poco decían que iba a caer un 11 y ya dicen un 12, es que lo que ven, lo que reciben de España es peor de lo que había. Es decir, y le hemos dicho alguna vez, el problema de este país no es lo mal que se ha hecho, sino lo mal que se sigue haciendo. Y un ejemplo lo tenemos, que obviamente no está en el gobierno, aunque apoyan al gobierno con el único fin de tener un ministerio, el partido de Inés Arrimadas, que hoy se ha desprendido copiando la iniciativa alemana de pagar a los bares y restaurantes. Ojo, estamos en noviembre. Sí, el partido que apoyó en marzo, abril, mayo al gobierno para mantener el estado de secuestro de los españoles, ahora se ha despertado. Oiga, señora Arrimadas, doña Inés Arrimadas, para despertarse tarde, mejor no despertarse. Ya ha humillado suficientemente a los ciudadanos de este país, ha humillado a sus votantes por un miserable cargo. ¿Que quiere mantener el cargo? Seguramente. ¿Que quiere seguir viviendo en la política porque es incapaz de hacer otra cosa en la vida? Seguramente. Pero al menos tenga la decencia de no copiar el modelo alemán o francés. Tenga un poco de imaginación, que parece Pedro Sánchez copiando tesis doctorales. Parece la mujer de Pedro Sánchez inventándose títulos que no tiene. ¿Pero de dónde ha salido usted? Porque la moralidad ya sabemos que no la tiene, la ética ya sabemos que no la tiene, la profesionalidad sabemos que no la tiene, la decencia parece claro que no la tiene, pero que encima se dedique única y exclusivamente a copiar tarde y mal de otros países, pues no parece de recibo. Y por favor, búsquese un buen asesor. Porque si alguien le ha explicado que con 7.600 millones se paga esa facturación, ya me dirán que ha tirado el gobierno sus famosos 200.000 millones que tiró en marzo.
Porque si con 7.600 alegrabas a todos los restaurantes, bares, empresas de este país, ¿qué han hecho con 200.000? Por favor, tenga un poco de vergüenza. Váyase, Inés Arrimadas, despídase de la política. Intente ganarse la vida como cualquier persona. Intente ser una persona normal. Pero bueno, cada uno tiene sus cosas, cada uno vive de lo que vive y cada uno sabemos que tiene las capacidades que tiene. Y cuando uno no tiene capacidades, pues le toca pues copiar, simple y llanamente. Seguimos con la economía y nos vamos al penúltimo punto del día. Pues 475 millones para ir a Europa. Y ocultados en Hacienda, ocultados a los presupuestos, ocultados en todos lados. ¿Por qué se salva ir a Europa? Hoy hemos leído historias de que, es que Europa ha sido la empresa que llevó a las tropas españolas cuando nadie quería llevarlas a Rusia, Afganistán, etcétera, etcétera. Oiga, que no les pagaron. No les pagaron dinero por hacerlo. O lo hacían gratis. Hombre, un poco de ética. Es que es la empresa que empezó low cost. Pues yo siempre había pensado que era Ryanair y alguna otra compañía. O sea, no vengamos con excusas. No es digno ni normal que una empresa reciba 475 millones de euros simplemente por amistades. Vamos a decirlo así de claro. ¿Que es una empresa importante en España y en Europa? Obviamente. Pero que no son importantes 4.000 empresas que a lo mejor con 100.000 euros se hubieran sobrevivido y hubieran mantenido más puestos de trabajo. ¿Qué es la importancia? Tener un apellido, codearse, ir a celebrar el fin de año con algún político, eso es lo importante. Porque si hay que explicar historias de Europa, de los hijos de Europa, etcétera, todos podemos explicar historias, porque solo hay que leerse los diarios para saber sus historias de los nuevos ricos. ¿Por qué se da 475 millones y nadie pregunta? Algunos creemos que se debería preguntar y se debería indagar. Y no valen excusas pasadas. Todos hemos hecho cosas por este país y no por eso nos tienen que regalar nada. Y si una empresa va mal, pues mala suerte. Seguramente va mal por la mala gestión del gobierno, con lo cual encima lo peor es que encima suelten dinero para solucionar lo que han hecho mal. Vamos a decirlo así de claro. Y acabamos ya, como siempre los jueves, con las preguntas de los Patreons. Hemos centrado en 3 preguntas, creemos interesantes. Vamos a ir rápidamente. La primera nos preguntan, ¿cómo es que en Wuhan, con todo lo que ha pasado, parece que celebran fiestas, celebran tranquilidad total y no pasa nada? Pues yo digo la verdad, no tengo ni puñetera idea. Es algo sorprendente, pero China, que parecía el fin del mundo, pues no solo eso, sino que hasta crece el PIB. ¿Se está muriendo gente? Pues supongo que sí, o no lo sabemos. Pero parece cuanto menos sorprendente. Y no buscamos teorías conspirativas, sino buscamos seguramente la gestión eficaz que se ha hecho en algunos territorios de este país, de este mundo, perdón. La siguiente pregunta nos lleva a un tema más concreto. Todos nos tenemos que esforzar y nos preguntan, ¿y por qué la justicia, refiriéndose al Tribunal Constitucional, no se esfuerza? Pues lo hemos dicho, seguramente el problema de la justicia, en este caso el Tribunal Constitucional, es que no tiene organismos de castigo, digámoslo así. Porque el problema de este país es que todos nos esforzamos, todos pagamos, por ejemplo, Hacienda, pero es que quien se retrase tiene un castigo. En el Tribunal Constitucional ya pueden retrasarse, que no hay ningún castigo. Y seguramente es uno de los fallos de la ley que regula el Tribunal Constitucional, que debería exigir que en caso de incumplimiento, como cualquier otra ley, hubiera una serie de castigos a quien lo incumpliera. No vale de que lleguen allí y se columpien y que se infrinjan los plazos de una ley. No, hay que ser sincero y hay que ir con todas las consecuencias. Y quien no sepa gestionar el Tribunal Constitucional, que se vaya. Lo dijimos en el programa especial que hicimos. Nadie les obliga a estar. Es una decisión personal. La última pregunta viene en relación al tema del Comité de la Verdad. Creemos que es pregunta irónica porque nos preguntan, ¿censurará la Sexta? ¿Censurará a los medios afines a estos periodistas que van inventando historias? Podríamos decir nombres, pero creo que todo el mundo sabe de quién hablamos. Pues hombre, creemos que precisamente la ley no solo no los va a censurar, sino incluso que se va a basar en sus mentiras para censurar al resto que opinamos diferente. Vamos a ser sinceros, no es una ley para favorecer a la mayoría de la población, no, es una ley para perpetuar
las mentiras de algunos y darles la verisimilitud de la verdad. No es obviamente el Ministerio de la Verdad, pero sí que es el Comité de la Verdad, donde seguramente la mentira se convertirá en verdad más rápido que la propia mentira se hubiera convertido en mentira grande. Y eso es algo muy triste y muy lamentable. Y volvemos al inicio del programa para acabar, es la conculcación de los derechos fundamentales de este país. Y lo hemos dicho, el gran problema de este periodo es que se está atacando a los derechos fundamentales de los españoles, al de manifestación, ya lo hemos dicho, y ahora al derecho a la libertad de expresión. Y bueno, ¿cómo acabará? Pues nada, lo que siempre decimos desde hace un par de días. Algún día pondrán el canal a las 12 y verán que no hay programa. Bueno, pues se imaginarán que ¿por qué no lo hay? Porque ya hemos dicho que aquí la voluntad va a ser seguir hasta el último momento. Va a ser seguir con todos los recursos que sean y en eso no vamos a fallar. Pero está claro que si un día viene un señor comisario, un señor agente, un señor político y nos dice que estamos infringiendo la verdad y que nos van a condenar por eso, pues será sorprendente. Espero al menos que lo puedan hacer por nuestra opinión. Pero en este gobierno son capaces de hasta sancionarnos por leer la Constitución, porque entre nosotros, si se la están pasando por las narices, son capaces de decir que es falsa la Constitución, que simplemente leemos el BOE y leemos cada artículo como hemos empezado en el programa de hoy. Y esa es la triste realidad. En este país se va a censurar hasta las verdades máximas, y en este caso es la Constitución. Acabamos ya, les emplazamos, si no hay ningún especial, al lunes a las 00, los desayunos de la mañana. Como siempre decimos, tienen el Patreon para seguir apoyando este programa, más en estos momentos complicados, el YouTube, tienen la transferencia bancaria, tienen a su disposición los emails, el email confirmalamoncloa@gmail.com para cualquier duda, cualquier pregunta, y seguimos esforzándonos y como hemos dicho últimamente, al menos nosotros tenemos la garantía de que vamos a seguir aquí hasta el último momento. Cuando se pone en juego la democracia, algunos creemos que es el momento de moverse y de actuar. La política, las reflexiones, lo que cada uno quiera es libre cada uno de hacer, pero cuando se toca la democracia, algunos, y va a quedar muy extraña la frase, nos cabreamos. Y simplemente por un hecho muy tonto, porque algunos sí que creemos en que todos debemos tener las mismas oportunidades. Y cuando todos no tienen las mismas oportunidades, hay un gran problema. Y ese problema, precisamente, es que se rompe la voluntad inicial de la democracia. Una democracia que nos hemos ganado entre todos, que vamos 40 años con ella y que ha generado el periodo más tranquilo de la historia de este país. Como siempre decimos, mientras tanto, seguimos.